Los ejercicios suscitan en colaboración con la gracia divina y llevan a feliz término un proceso de conversión y de entrega a Dios. Una entrega seria, consciente, total. Son los ejercicios hondura de oración y respuesta a la gracia que invita a seguir valientemente a Cristo. En los ejercicios, el conocimiento se cambia en oración y la verdad se hace amor. Hacer ejercicios no es sólo plantearse un problema, sino sobre todo resolverlo. No sólo reconocer un mal, sino ante todo remediarlo con eficacia. No sólo suscitar una inquietud, sino luego calmarla a fondo. No sólo abrir un vacío en el alma, sino acertar a colmarlo del todo. No sólo hacer vislumbrar un maravilloso ideal, sino llegar a realizarlo en la vida concreta. En el orden práctico, hacer ejercicios es proponerse un fin y conseguirlo. Seguir unas determinadas etapas, evolucionar y hacer crisis. Pasar del saber al sentir. Cambiar el conocer por el saborear. Ponerse a tono, seguir la marcha, sacar los frutos sucesivos. Los ejercicios no sólo arreglan el pasado con una liquidación total, sino que disponen para solucionar el futuro con gran decisión. Tú mismo podrás comprobar cómo los ejercicios pacifican el alma, irradian luz, robustecen el espíritu, descubren a Cristo, penetran en su misterio. Los ejercicios no son para oír cosas nuevas y curiosas, sino para profundizar en las ya sabidas. No son precisamente para aprender, sino para sentir. No buscan la novedad, sino la penetración. No apacientan la curiosidad, sino que alimentan la oración. Ora, confía y espera. Para saber quién fue San Ignacio, hay un medio muy sencillo: leer lo que él mismo escribió de sí mismo y de sus cosas. Porque San Ignacio no es ciertamente un profesional del estilo, pero es un hombre de acción que ha dejado constancia de su genio y carácter en cada una de sus obras escritas. De todo cuanto ha escrito San Ignacio, una mínima parte se refiere a sí mismo. Son sus memorias. Las dictó para cumplir el deseo de sus hijos, que se lo rogaron expresamente muchas veces. La autobiografía es un documento de primer orden para conocerle. Es un preciadísimo tesoro. Allí ha quedado para siempre impresa la estampa del peregrino. En ella se devana la trama de su vida, desde que el divino hondero le derribó en Pamplona. El peregrino habla, y al son de sus palabras, su alma se nos hace transparente. Nada hay allí de vanidad o de astucia, de falsedad o hipocresía, de alegato personal o narcisismo.
La autobiografía es un testimonio bien apretado de sinceridad y de verdad humilde. Testimonio ecuánime y sosegado, siempre alerta sobre los pasos de Dios por el alma, como que es la historia de los juegos de azar y de ventura a que se entregó la providencia para hacer de él un santo. El relato de su vida ha encontrado en él la fórmula precisa, leal, cuajada de sencillez y de nobleza. Allí están descritos en forma insuperada sus primeros tanteos en la vida espiritual, sus años de incertidumbre en la busca ansiosa de la voluntad divina, su radical decisión de hallar en todo a Dios. Allí se nos impone su carácter tenaz y reflexivo, su excepcional poder de introspección, su voluntad indomable y la lealtad de su entrega. Pero en lo sagrado de su alma apenas se puede entrar. En las memorias que iba dictando, destinadas a una publicidad limitada, San Ignacio reveló muy pocas cosas de su vida interior. San Ignacio cedió a la tentación de escribir de propio puño sus memorias rigurosamente secretas. Estas memorias, de más apasionante interés, son su diario espiritual. Pero él mismo destinó al fuego todos sus apuntes personales. Por suerte para nosotros, unas pocas hojas se salvaron. A pesar de su brevedad, estas hojas iluminan las zonas más íntimas de su castillo interior. Estas páginas nos descubren de golpe al San Ignacio místico. Es, sencillamente, la intimidad violada, el secreto profanado. Allí su alma navega en la plenitud de Dios. Una luz de mediodía le envuelve ante el misterio. Toda la pujanza de su espíritu sobrenatural, en la absoluta desnudez de toda afición terrena, se nos da en esta constante comunicación de los dones divinos. Durante días y días, San Ignacio vive en una paz divina. Dice la Santa Misa inmerso en una atmósfera de divinidad. Una palabra, un símbolo, una exclamación, la vista de María, del Hijo, del Padre, le transportan al más alto cielo. Esta entrada con Dios no es un caso aislado. Llega a ser más bien un hábito, una costumbre familiar. Y en esta elevación de carismas divinos, Ignacio se nos ofrece como un hombre fácil a la emoción espiritual. En este clima de visiones trinitarias, sus lágrimas fluyen copiosamente. San Ignacio contempla y llora. Pero hay motivos válidos para pensar que este fragmento de sus memorias secretas no contiene los aspectos más reveladores, ni los más conducentes para un conocimiento total de esta alma iluminada. Nunca lograremos la exacta dimensión de su experiencia mística. Su ciudadela persevera hermética. Tras la hendidura de la piedra, sólo atisbamos claridades cegadoras que invitan a la sugerencia. En realidad, el libro de los ejercicios espirituales se desprendió naturalmente de sus manos como una necesidad inevitable de su ideal apostólico. A este librito le podemos arrancar más de un dato sobre el carácter de Ignacio. Dentro de la estrategia ignaciana, este libro es el dispositivo táctico, intelectual y volitivo que le llevó sin tropiezos a la victoria total sobre sí mismo
y, en consecuencia, al servicio incondicional de Jesucristo y de su Iglesia. Su autor se revela un conocedor nada vulgar del corazón humano, noble y eficaz en el empleo de los medios, habilísimo en las previsiones. Sus discursos a la razón no tienen réplica. Sabe mover los resortes de la voluntad y enciende llamas de sentimientos. Recuerda en ocasiones la ley del temor, pero prefiere a todo las vías del amor. Todo el tesón de sus meditaciones, contemplaciones y exámenes va encaminado a la integración de una conciencia genuinamente cristiana que en cada caso particular está pronta a abrazar la voluntad de Dios con absoluta entrega. Pero estos moldes de vida espiritual no deben quedar rígidamente clavados en la persona que hace ejercicios. Al contrario, todo ese engranaje, todo ese mecanismo, tiende a diluirse y simplificarse en la fórmula de la contemplación final, meta de las almas perfectas. Apoyado en su personal experiencia, Ignacio expone su propia técnica natural para la conquista del mundo sobrenatural. Con ella conquistó e hizo santos a sus primeros compañeros y a otros muchos que hicieron y siguen haciendo la experiencia de ejercicios. El espíritu de Ignacio dirige a esta nuestra sociedad moderna un mensaje. En estos tiempos de convulsión entre el mensaje de la fe en Dios y de la confianza plena en su providencia, este es precisamente su mensaje. Es mensaje de eternidad ante el creciente paganismo de la vida. Mensaje de fidelidad al juramento de las promesas del bautismo. Mensaje de lealtad a la doctrina de la Iglesia que regula la conducta del hombre frente a la sobreestimación de los ímpetus del carácter. Mensaje de adhesión particular al romano pontífice en esta época en que muchos pontifican, desacreditando gravísimamente la limpia doctrina de Cristo. Mensaje de sinceridad y verdad en nuestra conducta cristiana frente a nuestro catolicismo mendaz, de situación y compromiso, que no cala en el ritmo de nuestra sangre y en la aceptación rendida de nuestra voluntad. Es el mensaje de la vida interior y de la reflexión ponderada ante los infinitos cambiantes del momento. Mensaje de entereza y libertad cristiana ante esta sociedad apóstata, construida sobre una segunda edición de pecados capitales que se llama adulación, soborno, favoritismo, la ley del más fuerte y del más desaprensivo, la canonización del robo, la cobardía, el dejarse llevar por lo más fácil en los que se consideran buenos. Mensaje de la conciencia del pecado y del sentido del deber ante el atropello universal de las leyes divinas y humanas. Mensaje de personalidad bien erguida de hijos de Dios, jamás socavada por el servilismo y la cobardía. Mensaje, en fin, de ancha caridad evangélica para todos, en contraste con esta nuestra alicorta y abominable caridad, rabiosamente egoísta, que en nada difiere del canon condenado de los paganos. Que la vida de Ignacio y el ejemplo de sus obras suponga siquiera un leve impulso de imitación. Es Menéndez Pelayo quien escribió estas palabras. San Ignacio es la personificación más viva del espíritu español en su edad de oro. Ningún caudillo, ningún sabio influyó más poderosamente en el mundo.
Así es la verdad. Y su espíritu sigue actuando en la Iglesia de hoy. Entre los hombres de acción, pocos han obtenido un universalismo mayor en el tiempo y en el espacio. Y el historiador se pregunta, ¿cómo un hombre nacido en el rincón de un valle verde y placentero, pero apartado de las grandes rutas y casi sin historia, pudo elevarse a planos tan universales, poner su corazón al ritmo del corazón de Europa, preocuparse con los problemas religiosos, que son los más altos y los más íntimos, que entonces acongojaban al mundo entero, y dar soluciones para su tiempo y para el futuro? Ignacio de Loyola fue un español, de sangre vasca y de educación castellana, que vino al mundo en los días gozosos del Renacimiento, no turbados aún por la tragedia protestante, pocos meses antes de que los reyes católicos plantasen la cruz en la Alhambra de Granada. Era el momento en que Cristóbal Colón proponía a los monarcas españoles su genial aventura a través del mar de Occidente, mezclando el afán de logros temporales con ideas de evangelización y de cruzada. El político don Fernando tenía sobre el mapa de Europa meditaciones imperiales. Doña Isabel, pacificados ya sus reinos, se afanaba por el florecimiento de la cultura y más aún por la reforma moral y religiosa de sus súbditos. En este último empeño le secundaba el brazo fuerte de Jiménez de Cisneros y la mano suave del primer arzobispo de Granada, Hernando de Talavera. El clero español, alto y bajo, sin estar desmoralizado, como el de otras naciones, dejaba mucho que desear. Pero gracias a los reyes que escogieron de ordinario las personas más dignas, aunque no fuesen de alta alcurnia, para las sedes episcopales, y a la tenacidad indomable de Cisneros, primado de España, y de otros varones virtuosos que realizaron en los conventos y en las parroquias una reforma semejante a la que años más tarde impuso el Concilio de Trento a toda la Iglesia, la nación se regeneró moral y religiosamente y se hizo digna de los grandes destinos a que Dios la llamaba en la defensa del catolicismo y en la propagación de la fe. Para el pábulo de la piedad monacal y popular, salieron en aquella época de las imprentas multitudes de libros de devoción, catecismos, meditaciones, vidas de santos, confesionales, libros litúrgicos, tratados ascéticos y teológicos. Por lo que influyeron en la formación espiritual de Ignacio, indicaremos algunos. La imitación de Cristo, mi Gersoncito, lo llamaba Ignacio. Las meditaciones de la vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia. Las leyendas de los santos o Flos Sanctorum de Jacobo de Vorágine, que corría en castellano desde 1480. El ejercitatorio de la vida espiritual, compuesto por García de Cisneros, primo del cardenal. Y otros muchos que salieron en aquella época. Los frutos no se hicieron esperar. Aquella propaganda fue como una siembra en terreno fértil y bien abonado, y al instante vemos cubrir los campos españoles la gran cosecha ascético-mística, tan abundante y rica como no se había dado nunca, cosecha de escritos espirituales y cosecha de personas santas que aspiran a la perfección. Uno de los primeros ejemplos, Ignacio de Loyola, con el libro de sus ejercicios espirituales.
linaje vasco de los Loyola se unió con vínculos de parentesco, al menos indirecto, con ilustres familias castellanas de López de Zúñiga y García de Leiva. Esta orientación de los Loyola hacia Castilla los llevó desde antiguo a participar muy decididamente en la empresa nacional, luchando al norte contra Francia y al sur contra los moros. Antecesores de San Ignacio recibieron del monarca castellano heredamientos y posesiones. La casa de Loyola, de piedra de sillería, construida al principio como fortaleza bélica, había sido derribada 40 años antes del nacimiento de Ignacio y luego reedificada, pero de manera que las torres no pudiesen servir de fortaleza. Beltrán de Loyola es el padre de San Ignacio. Joven aún, se casó en la vecina Azcoitia con doña Marina Sáenz de Licona. La mejor herencia que aportaba Marina era, sobre todo, su profunda fe católica y su devoción a la Santa Sede. En esta casa solariega restaurada, nació probablemente en 1491 un niño, a quien pusieron por nombre Íñigo. Íñigo López de Loyola será su nombre completo y oficial. Luego tomó el nombre de Ignacio, por ser más universal. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.